En la última clase abordamos el tema de la clasificación de los derechos reales. Señalamos que hay muchas clasificaciones de derechos reales, pero dijimos que la más trascendente y significada era la que incorpora nuestro código. Lógica y obviamente nuestra legislación es lo más importante porque es el mecanismo que regula nuestra vida civil. Pues en el código, como ustedes lo recordarán, se advierten 3 grupos de derechos reales. Los derechos reales plenos, que son los que confieren el goce y la disposición, en donde está ubicado el más significado e importante de los derechos reales, que es la propiedad, a la que también se le llama dominio. Luego están los derechos reales de mero goce, que son los que confieren, como su nombre lo indica, el goce, pero no la disposición. Ahí están el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Y finalmente, en un tercer grupo, los derechos reales de garantía, aparece la hipoteca y la garantía mobiliaria. Si contabilizamos nosotros las figuras que están incluidas en esos 3 grupos, encontraremos que en el primero hay 1, en el segundo hay 4 y en el tercero hay 2. O sea, la sumatoria de todas esas figuras es de 7. Y si a nosotros nos preguntan cuántos derechos reales existen en nuestro Código Civil, nosotros tendríamos que señalar que son 7. Sin embargo, de manera inmediata, yo les planteé una situación que está incluida en nuestro programa y que se refiere al número de los derechos reales. Por un lado, hay una tesis que se llama de número abierto, numerus apertus, que consigna que es imposible determinar cuántos derechos reales existen, porque habrán tantos como ciudadanos puedan crearlos, de tal cuenta que será imposible determinar cuántos derechos reales existen según esta posición. Y señalamos un artículo en el cual, el 1125, numeral 2, en donde algunos autores y algunos profesores se sustentan para arguir que en Guatemala existe la tesis numerus apertus. Pero yo les señalé que en lo personal, la denominación del libro segundo, que trata de los bienes de la propiedad y demás derechos reales, utiliza un término limitativo que es de más. Y a margen de eso hay una razón pragmática. Si nosotros acudimos al registro de la propiedad con el propósito de registrar un derecho real distinto de los que están normados en nuestro código, simplemente no lo rechazan. De tal cuenta que yo les expuse, y lo reitero ahora, que en mi modesta opinión existen única y exclusivamente los derechos reales que están contenidos en nuestra legislación, o sea, 7 figuras de derechos reales. Allí fue donde nos quedamos en la clase anterior. Bueno, todavía siguen ingresando, voy a dar un par de minutos con el permiso de ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las características de los derechos reales y me gustaría, para el efecto, presentarles la agenda de esta noche, pero yo les conté que mi disposición para manejar la informática todavía no es avanzada, ni siquiera eficiente, y cuando les presento la agenda o el temario, ya no puedo permitir que ingresen más alumnos. Entonces vamos a esperar 2 minutos, y justamente en 2 minutos abro la exposición en el tema que corresponde esta noche. ¿No lo escuché? Sí, solo vamos a esperar un par de minutos para que ingresen muchas personas. Bueno, sí, tienes razón. No me voy a mí, pues, ¿verdad? Sí. Ahí me enseña cuando ya me dice si ya está. Compartir. Ya, ¿verdad? ¿Ya? Bien, compañeros, entonces ya está en la pizarra, quiero decir en la pantalla,
el temario que vamos a desarrollar hoy en la noche. Empezamos con las características de los derechos reales. Les ruego que las adviertan. Están consignadas en los 4 primeros numerales. Dice nuestro temario que en principio el derecho real es un poder. Eso ya lo sabíamos porque está incluido en la definición. El derecho real es un poder, o sea, una potestad que el titular ejerce sobre un bien. Ese poder, según el numeral 2, es directo, lo cual quiere decir que para ejercerlo no necesitamos la anuencia o la autorización de nadie, sino que lo hacemos de manera directa, sin consultar o sin obtener, como repito, la anuencia de ninguna persona. Lo ejercemos de manera directa. Es un poder inmediato y directo. Esas son las 2 primeras características. La tercera se refiere a la singularidad de la adquisición. Fíjense que para que exista derecho real, el bien sobre el cual recae ese derecho debe estar en nuestro poder, porque si no, no es real. Si yo compro una casa, me la tienen que dar y yo la tengo que ocupar para disfrutarla, ¿verdad? Y ejercer sobre ella el poder que me confiere el derecho que adquirí. Si compro un vehículo, debo tenerlo. Entonces, si no lo tengo, entonces no hay derecho real. Por eso, la tercera de las características a la que me estoy refiriendo se denomina singularidad de la adquisición, por cuanto que para que exista el derecho real, como su nombre lo indica, debe ser real. Los bienes sobre los cuales lo ejerzo deben estar dentro de mi dominio, dentro de mi potestad. Bueno, entonces ya dijimos que es un poder, que es directo, que su adquisición es singular. Y la última de las características son los derechos de preferencia y de persecución. Quien es titular de un derecho real tiene preferencia sobre otros sujetos. Lo voy a explicar en este momento. Escuchen este ejemplo. Hay un padre de familia que es propietario de un terreno y al fallecer designa como sus herederos a sus 3 hijos. El terreno que le pertenecía pasa a ser de sus 3 hijos, que son sus herederos. A cada uno de los hijos les corresponde 1/3 del terreno. Al hijo A le corresponde 1/3, al hijo B le corresponde 1/3 y al hijo C le corresponde otro 1/3. Pues el hijo C, uno de los hijos, decide que va a vender la parte que le corresponde, el 1/3 que le corresponde, y se lo va a vender a una persona ajena a la familia, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se patentiza, donde se manifiesta el derecho de preferencia. La persona que quiere vender a una persona ajena a la familia, primero tiene que ofrecérselo a los copropietarios, es decir, a sus otros 2 hermanos, A y B. Tiene que decirles, miren, a mí el señor X me está ofreciendo 500,000 quetzales por mi tercera parte. Entonces yo vengo a avisarles para que ustedes ejerzan su derecho de preferencia. Si ustedes me dan 500,000 quetzales, yo se los vendo de manera preferente a ustedes, porque así dice la ley. Entonces, ese es el derecho de preferencia. El derecho que el titular de un derecho real tiene sobre personas ajenas al mismo. Aquí los 2 copropietarios, A y B, tienen preferencia sobre otra persona que no forma parte del ejercicio de ese derecho real. Y luego está el derecho de persecución. El derecho de persecución consiste en la potestad que tiene un propietario de recuperar los bienes que han sido extraídos anómalamente de su patrimonio. Por ejemplo, una persona deja su vehículo en un parqueo. Es un mal ejemplo, pero digamos que lo deja en el parqueo allá del S2 de la facultad. Cuando en eso le avisan que se lo están robando y que se lo llevan, entonces él tiene la facultad de perseguirlo. Inmediatamente llama a los guardias de la universidad, que con su eficiencia y habilidad lo capturan inmediatamente. Recuperan el vehículo y se lo entregan al dueño, quien lo ingresa nuevamente a su patrimonio. Ese es el derecho de persecución. Entonces les repito, las características de los derechos reales son, en primer lugar, es un poder, porque es una potestad que el titular
ejerce sobre un bien de su pertenencia. Es directo porque no necesita la anuencia, la autorización, el permiso de nadie para ejercerlo. Su adquisición es singular porque para que sea real, ese derecho debe tenerlo en su poder. Les dije que si compra una casa, debe detentarla y disfrutarla. Si compra un vehículo, debe transportarse en el mismo, porque si no, no tiene derecho real sobre el mismo. Puede tener otro derecho, pero no será real en la medida de que no esté en su potestad. El derecho de preferencia es la prioridad que tiene el titular de un derecho real sobre personas ajenas, como en el caso del derecho de tanteo que yo les señalé. 3 hermanos que reciben una herencia, consiste en un terreno, a cada cual le corresponde 1/3 del terreno, y uno de ellos quiere venderlo, pero antes de transmitírselo a una persona ajena, tiene que ofrecérselo a los copropietarios, que tienen también el mismo derecho real sobre el bien. Si ellos le pagan lo mismo, entonces ellos lo adquirirán de preferencia. Y el derecho de persecución consiste, como yo les expuse, en la facultad que tiene el propietario de recuperar los bienes que han sido extraídos ilícita, anómala e irregularmente de su patrimonio, de recuperarlos y de incluirlos de nueva cuenta en su patrimonio. Bueno, eso es lo relativo a las características de los derechos reales. Recordarán ustedes que cuando hablamos de la clasificación de los derechos reales, dijimos que en Guatemala existen 3 grupos de derechos reales. Los derechos reales plenos, que son los de goce y disposición, en donde solo aparece la propiedad. Los derechos reales de mero goce, que confieren solo el goce, pero no la disposición. Ahí están el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Y los derechos reales de garantía, que como su nombre lo indica, sirven para garantizar una obligación en donde está la hipoteca y la prenda. El estudio de cada una de estas figuras constituye el programa, es lo que nosotros vamos a desarrollar. En ese momento vamos a empezar el tratamiento de los derechos reales plenos, o sea, los de goce y disposición. Vamos a empezar a estudiar la propiedad o dominio. ¿Qué es la propiedad? ¿Cómo podemos definirla? Pues en principio les señalo que, como en todos los casos de la enciclopedia jurídica, aquí ha habido una evolución en los conceptos muy manifiesta, expresa y perceptible. Por ejemplo, en el número 1 dice que los romanos ya habían emitido una definición de lo que era el derecho de propiedad. Vean, lo dice. Era una suma de facultades. Era el derecho de usar, disfrutar, percibir frutos, enajenar, disponer de un bien, incluso abusar del mismo. Los profesores y los abogados humanos aplicaron la observación y advirtieron que un propietario lo que hace es usar un bien, disfrutarlo, percibir los frutos, enajenarlo, disponer del bien. Incluso ellos le agregaban una facultad que ahora ya no es valedera, abusar del bien. Abusar de un bien quiere decir destruirlo, ¿verdad? En la actualidad, los bienes de mi propiedad yo no puedo destruirlos, sobre todo si los bienes de mi pertenencia están vinculados a bienes de otras personas. Si yo quemo mi casa, puedo generar un incendio que queme toda la manzana, ¿verdad? Entonces yo no estoy facultado para destruir y abusar de un bien de mi pertenencia si pongo en riesgo, en peligro o genero destrozos en bienes de otras personas. Entonces, pero esa era la definición de los romanos. Una definición valedera, por supuesto, pero que ya está desajustada con la realidad de nuestros días. De conformidad con esa definición que yo les estoy comentando, los romanos le atribuían 3 características al derecho de propiedad, como lo pueden ver en el número 2, 2.1, 2.2 y 2.3. Los romanos decían que la propiedad era un poder absoluto. Era absoluto porque el titular de la propiedad podía hacer lo que quisiera con el bien. Ya dije que podía usarlo, disfrutarlo, percibir frutos, enajenarlo, disponer de él e incluso destruirlo. Entonces tenía un poder absoluto porque podía hacer lo que quisiese con el bien. Era un poder omnímodo, era un poder ilimitado. Pero aparte de ser un poder absoluto, la propiedad para los romanos era un
derecho exclusivo. Solo el titular podía disfrutar del mismo. Y hay un ejemplo clásico de la exclusividad. Una persona vivía en un desierto donde había una carencia de agua sensible, ¿verdad? Pero el terreno que le pertenecía a él tenía un oasis, ¿verdad? Tenía un nacimiento de agua. Y las demás personas acudían a decirle, véndame agua o regáleme agua. Él decía, no, porque esto es mío. Yo tengo exclusividad sobre el mismo. Eso ya no es posible hoy día porque la propiedad se ejerce en función social. Y finalmente, los romanos decían que la propiedad era un derecho perpetuo porque no tenía razón de caducidad. No terminaba. Solo terminaba si para el titular de un bien que lo vendía o si el bien se destruía. Si no, el derecho proseguía ad infinitum. Entonces, repito, la primera definición del concepto de propiedad fue formulada en la Roma imperial. Y los profesores, los abogados, los estudiosos del derecho romanos decían que la propiedad era el derecho de usar, disfrutar, percibir frutos, enajenar, disponer de un bien e incluso abusar de él destruyéndolo. En base a esa definición, los romanos decían que la propiedad era un derecho absoluto, porque era un derecho ilimitado. El propietario podía hacer lo que quisiese con el bien, hasta destruirlo. Bueno, les dije también que era un derecho exclusivo. ¿Sí me están oyendo, compañeros? Claro que sí, licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias. Se escucha perfecto, licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias. Entonces les decía que era un poder absoluto y para los romanos era un derecho exclusivo porque las personas lo podían usar solamente ellos, como el caso de quien tenía una propiedad en el desierto. Y era un derecho perpetuo porque no tenía razón de caducidad. Claro que esa definición ya no es valedera en nuestros días. Nosotros vamos a estudiar la definición que incluye en nuestro Código Civil, que está contenida en el artículo 464, el cual les pido que traigan a la vista. Por favor, leámoslo. Abran su código, vamos a leer el artículo 464. Ya está a la vista, ¿verdad? El artículo 464 dice lo siguiente. Contenido del derecho de propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Repito, artículo 464. El contenido del derecho de propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Es decir, ya no es un derecho absoluto. Yo no puedo hacer lo que quiera con los bienes de mi pertenencia porque dice el artículo que es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites que establece la ley y con la observancia de las obligaciones establecidas por la ley. Entonces no puede ser absoluto porque hay límites y hay obligaciones. Tampoco es un derecho exclusivo porque en la actualidad la propiedad se ejerce en función social. Si yo tengo un oasis, si tengo un nacimiento de agua en un desierto, debo compartir el agua, porque el interés general priva sobre el particular. Entonces tampoco es un derecho exclusivo. Y no es un derecho perpetuo, porque hay propiedades temporales en la actualidad. Hay propiedades que duran cierto lapso, como la propiedad intelectual o la propiedad industrial. Entonces, en la actualidad ya no se considera a la propiedad como un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo, sino las características de la propiedad en la actualidad son las que están incluidas en el numeral 4 al final. Dice, hoy día se considera un derecho general, independiente y abstracto. Esas son las características. No es un derecho absoluto, porque tiene limitaciones, es un derecho general, porque nos faculta a utilizar la mayor parte de sus utilidades. Es independiente, porque la propiedad no es una suma de facultades, como decían los romanos. Incluso
Por ejemplo, yo puedo ser propietario de un bien y no disfrutar de él por cierto tiempo, y el bien sigue siendo mío. Y les pongo un ejemplo. Yo tengo mi reloj, pero tengo necesidad de dinero, y entonces voy a Guateprenda y me hacen un préstamo sobre él, y ahí lo dejo, ¿verdad? Lo dejo pignorado. Entonces me dicen, mire, aquí le voy a dar 100 quetzales por su reloj, y si no viene a pagarlos dentro de 15 días, usted lo pierde. Entonces el reloj se queda ahí en Guateprendas, yo ya no lo puedo disfrutar ni usar, no puedo consultar la hora en mi reloj, pero todavía sigue siendo mío. Hasta dentro de 15 días, si yo no pago esos 100 quetzales, entonces lo pierdo. Y consecuentemente es abstracto, ¿verdad? Porque no es una sumatoria de facultades. Entonces, las nuevas características del derecho de propiedad es general, es independiente, es abstracto. Si les preguntan a ustedes, como de seguro yo les voy a preguntar en el examen, ¿cuáles eran las características tradicionales? Las características que señalaban los romanos, ustedes tienen que señalar que era para ellos un poder absoluto, exclusivo y perpetuo. Y si les preguntan, como yo les voy a preguntar, ¿cuáles son las características modernas del derecho de propiedad? Ustedes tienen que señalar que ahora es un derecho general, independiente, abstracto. Seguidamente vamos a presentar una referencia sobre la evolución del derecho de propiedad de manera muy sintética y breve. Y vamos a empezar con la prehistoria. ¿Qué diferencia hay entre la prehistoria y la historia? A ver, ¿quién quiere opinar? Prehistoria y historia. Pero se los voy a señalar yo. La diferencia es que, a ver. Realmente pienso que la diferencia, aquí le saluda Sergio Quiñones, licenciado, entre prehistoria e historia, aparte del tiempo y la época en que se llevaron, en el caso del derecho real, era de que en la prehistoria, si no me equivoco, no se tenía catalogado un derecho real o una facultad real sobre algún objeto. Fue hasta en la época siguiente donde ya se empezó a tener un derecho real sobre un objeto, porque ya se empezó a reconocer la propiedad privada. No sé si estaré en lo correcto. Feliz noche, licenciado. Gracias, Sergio, por su respuesta. Sí, por ahí vamos. Licenciado, ¿podría opinar también? A ver. Ronnie Monzón le saluda. También podría ser también en la prehistoria la propiedad en cierta manera era de forma colectiva, y conforme fue avanzando la historia humana, se fue tomando la propiedad privada en el transcurso de la historia. ¿Podría ser, licenciado? Sí, los dos están en lo justo. Pero yo les preguntaba concretamente la diferencia entre el periodo prehistórico y la historia. Fíjense que la prehistoria es la etapa del desarrollo humano cuando no había escritura, no se había inventado la escritura. Entonces no hay registros de lo que aconteció en esa época. Durante el periodo prehistórico, los hombres dejaron huella de su presencia en el globo terráqueo, pero no lo dejaron por escrito, sino a través de vestigios de algunos monumentos, de las pinturas rupestres en las cuevas, ¿verdad? La historia surge cuando aparece la escritura. Entonces aparecieron los escritores, los historiadores, y ya conocemos qué ocurrió en esa época. Por ejemplo, sabemos qué pasó en Grecia, en Roma, en Mesopotamia, en Persia, porque ahí ya existía la escritura, y en la prehistoria no había escritura. Entonces, no tenemos muchos datos de cómo apareció la propiedad en la prehistoria. Más que todo son lucubraciones, son inferencias lógicas. Lo que sí sabemos es que el hombre prehistórico atravesó dos etapas. Inicialmente fueron personas errabundas, hombres y mujeres trashumantes que andaban de un lugar a otro. No tenían una sede, porque andaban detrás de los grandes rebaños, de los mamutes, de los dinoterios, cazándolos, ¿verdad? Si no es que los animales los cazaban a ellos, ¿verdad? Entonces, hacia esa época, en esa primera etapa, la propiedad que existía era la propiedad mueble, porque ellos eran propietarios de sus armas,
de sus pieles, de sus vasijas incipientes. No se conocía la propiedad inmueble, no existía la propiedad sobre la tierra. Entonces, repito, en una primera etapa de la prehistoria, la humanidad era errabunda, era trashumante, era errante, andaba de un lugar a otro, cazando animales, ¿verdad? Andaban detrás de los grandes rebaños. Entonces, en esa época solo se conocía la propiedad mueble, que era la propiedad de los objetos que ellos llevaban de un lugar a otro, sus armas, sus pieles, dije yo, sus vasijas primarias, ¿verdad? Cuando advino el acontecimiento de el surgimiento de la agricultura, entonces el hombre se hizo sedentario, porque empezó a dominar a las plantas, ¿verdad? Sembraba y sabía cuándo las tenía que cosechar. Entonces apareció la propiedad inmueble. El hombre se hizo sedentario. Entonces, repito, en la prehistoria se advierten dos periodos. Cuando era errabundo, entonces era cazador y consecuentemente lo que tenía eran sus armas. Cuando se hizo agricultor, entonces surgió la propiedad inmueble. Es una pregunta de examen también. ¿En qué momento surge la propiedad inmueble? Surge cuando el hombre se hace agricultor, cuando se hace sedentario. Luego, ya en la Edad Antigua, que es el numeral 2, aparecen 4 formas de propiedad. El 2.1, la propiedad religiosa. El 2.2, la propiedad colectiva o tribal. 2.3, la propiedad familiar. Y 2.4, la propiedad en Roma. Me refiero a ellas de manera breve y muy puntual. La propiedad religiosa. La humanidad siempre atravesó de manera inicial un periodo mágico, ¿verdad? Que creía en detalles que no podían ser explicados racionalmente. Entonces buscaba respuestas a través de manifestaciones místicas, religiosas, ¿verdad? Entonces, me ejemplifico con la cultura egipcia. Por ejemplo, los faraones. El faraón de Egipto se consideró durante muchas épocas él mismo un dios o el hijo de un dios. Eran hijos de Amón-Ra, que era el sol, ¿verdad? Entonces, el mundo entero había sido construido por Dios. Y si ellos eran dioses o hijos de Dios, entonces ellos eran los dueños de todo el mundo, pues. Y bondadosamente le daban parte de sus propiedades a sus vasallos, a sus servidores. Esa era la propiedad religiosa. Cuando los monarcas se creían dioses o hijos de los dioses y consecuentemente tenían propiedad sobre todo lo existente y lo distribuían entre los servidores de la monarquía, en este caso de los faraones. Luego tenemos otro proceso que es el de la propiedad colectiva o tribal. Ya dije yo que en un momento dado la mecánica de la casa se hacía colectivamente. La humanidad cazadora unía esfuerzos para dominar a los grandes mamíferos. Un hombre o una mujer solos no hubiesen podido dominar un mastodonte o un dinoterio o un gliptodonte, ¿verdad? Porque eran seres gigantescos. Entonces unían sus esfuerzos, los cazaban y distribuían la carne de esos animales que cazaban, ¿verdad? Entonces esa era la propiedad colectiva o tribal. Hay otra propiedad colectiva que es más reciente a la que nos vamos a referir, pero eso es producto de un esquema político-económico, ¿verdad? La propiedad socialista, pero en este caso yo estoy hablando de la propiedad inicial, incipiente, ¿verdad? De la propiedad colectiva. Sembraban la tierra, la cosechaban entre todos, se distribuían los frutos y de esa manera todo era de todos. Por eso se llamaba propiedad colectiva. Y luego tenemos la propiedad familiar. En un momento dado, las familias que estaban interlazadas formando tribus o gens o fatrias se fueron separando y se constituyeron en unidades económicas. Los padres, los hijos, las esposas de los hijos, los esposos de las hijas, los nietos, todos estaban destinados a realizar una actividad económica que generalmente era agrícola y llegaron a generar mecanismos de producción muy significados y esa era la propiedad familiar. Pero la propiedad
verdaderamente significada es la que tuvo lugar dentro del marco del derecho romano. En Roma existieron dos tipos de propiedad. La que aparece identificada con en la literal A, que era la propiedad quiritaria, y la que está identificada con la propiedad B, que es la propiedad bonitaria. La propiedad quiritaria era una propiedad de primer grado, que gozaba de la protección de la ley. ¿Por qué era de primer grado y por qué gozaba de la protección de la ley? Pues simplemente porque era ejercida por romanos. Roma fue una cultura militarista, expansionista, discriminadora, explotadora. Llegó a dominar toda Europa, Bretaña, el norte de África, el Oriente Próximo y, por supuesto, expolió a los dominados. No tenían que pagar tributos, trabajar para ellos. Y el jus civile, o el derecho de la ciudad de Roma, protegía únicamente a los romanos, no protegía a los habitantes de los pueblos conquistados por Roma. Sí, decía yo en la clase anterior, se celebraba un contrato entre un judío y un romano, y el romano incumplía. El judío no tenía protección para su derecho. Esa era una propiedad de segundo grado, una propiedad bonitaria. La propiedad quiritaria, que era la de primer grado, era la de los romanos, la que gozaba de protección de la ley. Y ya adelanté que era la protección bonitaria. Entonces, si yo les pregunto ahora, como de seguro les voy a preguntar en el examen, ¿qué diferencia hay entre propiedad quiritaria y propiedad bonitaria en el derecho romano? Ustedes tendrán que señalarme que la propiedad quiritaria era una propiedad de primer grado, conferida a los romanos, que era protegida por el Estado y por la ley. Y la propiedad bonitaria era una propiedad de segundo grado que le era conferida a los habitantes de los pueblos conquistados por Roma y no gozaba de la protección legal. Bueno, el Imperio Romano se divide, el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente, y después se extingue. Y llegamos a la Edad Media. El sistema económico político cambia. En la Edad Media surge un sistema económico político que se llamaba feudalismo, que ya hemos oído hablar de él, por supuesto. ¿En qué consistía el feudalismo? El feudalismo consistía en que el poder político y militar estaba fraccionado, estaba dividido, estaba atomizado. Aparte del rey, existían señores tan poderosos y a veces más poderosos que el propio rey, que eran los señores feudales. Los señores feudales tenían ejércitos, propiedades, servidores y rivalizaban incluso con el rey. Habían muchos señores feudales y el rey no tenía un poder tan amplio. Muchas veces, si los señores feudales se unían, podían destronarlo fácilmente, ¿no? Todos creo que hemos visto en los libros o en las películas que las ciudades de esa época estaban amuralladas. Había un castillo rodeado por un foso y había un puente levadizo, porque las guerras estaban a la orden del día, ¿verdad? El mecanismo bélico era muy generalizado y los señores feudales combatían entre ellos mismos para ensanchar sus propiedades. Bueno, ¿cómo era la propiedad en la época de los señores feudales? Bueno, pues era de la siguiente manera. Habían dos formas de propiedad. En primer lugar estaba el dominio directo. El dominio directo era el que ejercía el señor feudal. A él le pertenecía todo lo que existía en su feudo. Todo. Pero él no era el que cultivaba la tierra, por supuesto. Él era el señor. Y a él le correspondía, repito, el dominio directo. El dominio útil era el que le correspondía a los vasallos. Los vasallos eran los que sembraban la tierra, los que la cultivaban, los que la cosechaban, pero la cosecha tenían que dividirla. La mitad, el 50% de la producción individual le correspondía al señor feudal. Y a veces un 20 o 25% del excedente le correspondía a la iglesia. Generalmente era el diezmo, ¿verdad? Pero podía ser más, ¿verdad? Entonces, al personaje que sembraba la tierra, al agricultor que realizaba la faena dura,
le tocaba la parte menor. Y los feudales y los señores de la iglesia, los eclesiásticos, obispos, cardenales, arzobispos, ellos tenían derecho inicialmente a la 10ª parte, pero regularmente les asignaban una mayor cantidad, ¿verdad? Y a los vasallos, balbacinos, balbasores, les correspondía una exigua parte de la producción que ellos habían generado. Eso fue en la Edad Media. Recuérdense ustedes que era tan amplio el poder del señor feudal que en esa época fue cuando se concretó el derecho de pernada, que ustedes lo recordarán. El señor feudal era señor de vida y de horca, decían, porque él podía disponer de la vida o de la muerte de cualquier persona. Y cuando uno de los vasallos contraía matrimonio, podía el señor feudal ejercer el derecho de pernada. ¿En qué consistía el derecho de pernada? Que la primera noche, la noche de bodas, la esposa, en lugar de pasarla con el esposo, la pasaba con el señor feudal. Era una arbitrariedad, era un exceso de poder impresionante. Bueno, eso fue en la Edad Media. Había dominio directo, repito, que era el del señor feudal, y dominio útil, que era el del vasallo. Luego llegamos a la Edad Moderna, ¿verdad? En la Edad Moderna las cosas cambian poco, ¿eh? Realmente el régimen feudal continúa vigente, pero atenuado. Atenuado porque va surgiendo el capitalismo. Y el capitalismo surgió con los burgueses. Surgió el comercio. En el periodo feudal, como acabo de señalar, las ciudades estaban amuralladas. Entonces no había comercio. Pues, el comercio era interno. Y era un comercio exiguo, era un comercio limitado, y por eso las ciudades eran paupérrimas, ¿verdad? Porque la industria era la de la guerra. Pero cuando el comercio empezó a expandirse y empezaron los comerciantes a salir de un feudo para otro, vino una bonanza y una prosperidad inesperada. Entonces el régimen feudal continuó vigente, pero se fue atenuando. Los que se fueron enriqueciendo fueron los comerciantes, ¿verdad? Porque los comerciantes eran intermediarios, realmente no eran productores. Compraban la producción y se la llevaban de un lugar a otro y la vendían en otro lugar a un buen precio, y esto fue ampliando, mejorando y haciendo próspera la economía de las ciudades. Entonces, en la Edad Moderna empezaron los vestigios del capitalismo. Y así llegamos a la Edad Contemporánea. La edad contemporánea es el periodo en el cual estamos viviendo todavía, ¿verdad? Fíjense que la Edad Contemporánea empieza con la Revolución Francesa. Y podríamos señalar que durante la Edad Contemporánea se producen la mayor parte de acontecimientos relativamente recientes y muy significados. Primero, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, como todos recordaremos, fue la que acabó con la monarquía francesa, ¿verdad? Y hizo surgir una serie de regímenes. Por ejemplo, propició el advenimiento de un emperador, ¿verdad?, que fue Napoleón Bonaparte. Tenemos la Revolución Industrial, ¿verdad?, que generó una transformación intensa en la sociedad, ¿verdad? Luego tenemos el advenimiento de los movimientos independentistas en Latinoamérica. Ustedes se recuerdan que las grandes potencias como España, ¿verdad?, como Francia, habían alcanzado una serie de dominios ultramarinos, ¿verdad? En Latinoamérica habían colonias portuguesas, pero más españolas e inglesas, ¿verdad? Y durante el periodo de la Edad Contemporánea se producen los movimientos independentistas que todos conocemos. Y al margen de eso, se produce la Revolución Rusa, que fue en 1917, que hizo surgir el marxismo-leninismo, y con ellos hizo surgir la concepción socialista de la propiedad. Y aparte, lo más terrible que ocurrió, ¿verdad?, aparte de la epidemia esta que estamos viviendo, ¿verdad?, las dos guerras mundiales, que fueron algo verdaderamente terrible. Entonces, dentro de ese marco de acontecimientos, se produce una división de la propiedad. Por un lado, tenemos la propiedad capitalista,
propia de los países capitalistas, a la vanguardia de los cuales están los Estados Unidos, ¿no? El sustento del sistema capitalista es la propiedad privada, es decir, la propiedad pertenece a los ciudadanos que tienen mecanismos para adquirirla, ¿verdad? Capital para adquirirla. Pero en 1917, como les mencionaba, cuando se produce la Revolución Rusa, acontece el advenimiento de las tesis socialistas fundamentadas en las disquisiciones de Carlos Marx, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Surgió el marxismo-leninismo y con ello el mundo se divide en dos grandes sectores. La Europa del Este, que era la cortina de hierro, ¿verdad? En donde estaban las potencias socialistas encabezadas por Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el capitalismo, que era todo el mundo occidental. Todos sabemos lo que pasó, el advenimiento de la perestroika y el decaimiento del socialismo real. Y ahora existe un socialismo, que es el socialismo del siglo XXI, como el de Cuba o el de Venezuela. Pero ya no existe la fortaleza y la pugna que existió en aquella época. Recordemos, si ustedes no lo recuerdan porque eran muy jóvenes, cómo ocurrió que la Unión Soviética hizo un enclave de cohetes ahí en Cuba, dirigidos a los Estados Unidos. Estuvimos a punto de vivir una tercera guerra mundial. Y eso se le llamó la Guerra Fría, porque era la pugna entre los capitalistas y los socialistas. Y prevalecían las dos formas de propiedad, la propiedad privada y la propiedad socialista. Bueno, ahí nos quedamos esta noche, queridos compañeros. Si hubiera alguna pregunta, por favor, formúlenla. Este es el momento. Licenciado, buenas noches nuevamente. Ronnie Monzón. ¿Qué tal, mi querido Ronnie? Licenciado, tengo una duda y quizás usted me la puede resolver respecto a la propiedad y la forma en que pueda surgir. Ya hemos visto las épocas que se ha atravesado el mundo. Ahorita tenemos claramente una situación que se está dando económicamente social a nivel mundial. ¿Iremos a cambiar otra etapa de la historia humana, licenciado, según su apreciación? En este caso, de las épocas. Mi querido Ronnie, fíjese que por ahí hay una frase que no es mía, ¿verdad? Que asevera que lo único real en la vida es el cambio. Todo cambia. En el momento en que nosotros estamos haciendo una exposición, la misma ya es pasado. Y estamos viviendo el presente, que casi en el momento se convierte en pasado. Cuando yo utilizo la palabra presente y la concluyo, ya es pasado. Entonces, todo cambia. De seguro, Ronnie, que vamos a variar. Mire el cambio tan significativo que ocurrió, por ejemplo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el advenimiento y el florecimiento intenso, desmedido y necesario de la informática. Mire cómo estamos impartiendo y recibiendo clases. Los viejitos que estábamos desajustados con esta situación, tuvimos que ir ajustándonos para ir resolviendo este problema. Entonces, obviamente, los mecanismos relacionados con la economía se van a trastocar. Fíjese que hacia los años 60, todo el mundo auguraba que la estructura social del mundo iba a ser socialista, pero no ocurrió así, ¿verdad? La sociedad soviética importó las revoluciones, la trasladó a Cuba, por ejemplo, y los cubanos pretendieron generalizarla en América. Aquí en Guatemala hubo un conflicto severo, una guerra interna, ¿verdad? En Bolivia, hasta en Argentina, se recuerdan ustedes que había una guerrilla urbana, y los procesos fueron modificándose hasta llegar a la etapa en la que nos encontramos, que es una etapa también que con precariedad estamos concluyendo. Sí, yo estoy absolutamente seguro que las cosas van a cambiar. La población del mundo ha crecido desmedidamente, la contaminación del orbe es algo indiscutible. Fíjese que lo que les voy a decir parece una manifestación de un romanticismo ya trasnochado, pero yo recuerdo que cuando yo era niño iba con mis padres a Matitlán, y el lago era cristalino, uno se metía a bañarse ahí al lago, a la playa pública, y agarraba caracolitos y llevaba uno su frasco y cazaba pececitos, que habían peces, ¿no? Pero mire lo que se convirtió precisamente con fundamento en el descuido y en la extrema explotación y abuso del medio ambiente.
Entonces, que vamos a cambiar es indudable, vamos a llegar a otro proceso, ¿verdad? Estamos ante el crecimiento de estructuras económicas emergentes como China, ¿verdad? Mire cómo creció China, ¿verdad? China es un mercado poderosísimo y los Estados Unidos se han situado, sobre todo en este momento, en una posición que parece que su enorme poderío se ha atenuado. Muchos dicen que no, ¿verdad? Y de seguro que es así. Entonces, Ronnie, para contestarle de manera puntual y precisa, yo sí creo que estamos ante el advenimiento de una nueva etapa en el proceso de desarrollo humano y de seguro que la propiedad también tendrá que ir ajustándose a esos nuevos moldes. Gracias, licenciado, por su respuesta. Muy amable. Gracias, mi querido Ronnie. Un abrazo. Licenciado. Y nos vemos. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto de saludarles. Dios dije. Licenciado, solo una consulta. A ver. Cuando usted hablaba de la propiedad familiar, mencionaba de que dentro de la edad antigua estaba la propiedad religiosa, de la distribución de que el Dios dividía todas las situaciones. En la propiedad colectiva que se distribuían entre todos y era comunitario. En la propiedad familiar podemos mencionar la división del trabajo, que eso fue lo que ocasionó en algún momento la creación de la iniciativa privada. Indudablemente. La división del trabajo surgió en la prehistoria, ¿verdad? Que las mujeres no eran cazadoras, sino eran recolectoras de raíces. Pero después la división del trabajo propició el fenómeno que usted me señala, pues. Y es una manifestación clara y absoluta del capitalismo que luego derivó en lo que es hoy el denominado mercantilismo. Ok. Muchísimas gracias, licenciado. Saludarles. Gracias, licenciado. A usted. Los escucho y los veo, primero Dios, aunque sea con precariedad, el día jueves. Es un placer, licenciado, que descanse. Ustedes también. Mucho gusto de irlos.